Don José. Fernando, antes de darle algunas cifras de COVID, como hemos planeado, no le vamos a mostrar gráficas hasta que veamos el informe del MINSA. MINSA hoy. Y No, entonces, va a ser mañana. ¿Mañana? MINSA va a dar la conferencia de prensa mañana. Okay. Debe ser por el juego. Lo cambiaron para mañana. Como juega Panamá a ahora, pues dijeron, vamos, mejor no le arruinemos la fiesta a la gente. Entonces, ¿le hacemos la gráfica mañana o...? No, sería el jueves. Ok. Jueves y viernes. Jueves y viernes, bien. Pero antes de entrar a ver cómo estamos en COVID hoy, quisiera hacerle la siguiente aclaración. En la Estrella de Panamá del día, ¿hoy es qué? Martes, ¿no? Martes. Del lunes apareció, dije, QGI, con respecto a que la votación que se dio para pasar a carácter de ley, la prohibición de comercialización, mercadeo del cigarrillo electrónico o el tabaco calentado, no se habían tenido los votos y por eso se acoge. Hoy aparece la aclaración en la Estrella de Panamá y creo que es digna de que cuando uno dice una cosa que no es exactamente así, hay que corregirla y se acabó. Bien. Igual que ayer sale una caricatura diciendo de que ahora se va a promover el contrabando con esta negación. Yo creo que también es un absurdo, pues, decir eso. Déjeme decirle dos cosas sobre esto. Cuando usted hable de este tema, de cuántos diputados se requieren para cuando el presidente veta algo, si hay dos verbos importantes que usted debe tener en la mente: insistir y acoger. Si la Asamblea, ante un veto del presidente, insiste en pasar el mismo texto, requiere 2/3 de la votación. Es decir, 2/3 de 71. Entonces se requerirían 47 diputados. Pero si la Asamblea acoge el veto del presidente, se necesita mayoría simple. Y lo que hizo la Asamblea en esta ley fue acoger. En consecuencia, no insistió, claro, sino que acogió el veto del presidente y hizo las reformas correspondientes. Entonces, la ley es perfectamente válida, constitucionalmente válida. ¿Y por qué esto es importante? Porque la industria tabacalera, a lo largo de su historia en este país, no cesa de hacer demandas de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud ante la Corte Suprema de Justicia. Por eso es importante la aclaración que ha hecho la Estrella de Panamá en el día de hoy. La votación se dio porque la Asamblea acogió, el número de votos acogió como consecuencia. La ley es válida. Elimino eso. Entonces, en la campaña de las tabacaleras, porque este cigarrillo electrónico, recuerden que yo les dije a ustedes que en Carolina del Norte, la principal empresa proveedora y elaboradora de estos cigarrillos electrónicos, tuvo que llegar a un acuerdo con el fiscal, porque el cigarrillo electrónico con nicotina y con saborización está creando una plaga en los Estados Unidos. Una cantidad de gente que queda automáticamente fijada en esto, porque produce sin duda alguna una dependencia de esto. Y entonces la compañía decidió un acuerdo que estaba claramente establecido que ellos habían violado las normas, y el acuerdo tiene carácter jurídico, es decir, ellos no pueden hacer campaña de publicidad, mercadeo para jóvenes y menos cosas ahora. En Panamá, a categoría de ley ahora, lo que antes estaba regulado por decretos ejecutivos. Esa es la realidad. Y lo aclaro, porque cuando usted quiere estudiar todo este problema del contrabando, hay tratados sobre esto. Pero yo le recuerdo nada más a las compañías tabacaleras el caso de Belmont, que utilizaron el área de aquí de Zona Libre, con Colombia. Y hay un juicio que hizo en Colombia en la que se demostró que estaban detrás del contrabando, cuando esa marca, ¿se acuerdan? Eran las mismas tabacaleras. Bueno, que es una marca de cigarrillo que es número 1 en Venezuela, por eso lo del contrabando desde Panamá. Entonces el argumento fundamentalmente de las tabacaleras es el contrabando. Pero en la historia de ellos, esto es parte de su historia. Bien, nada más esta aclaración importante,
valoro positivamente esta decisión que ha tomado la Estrella de hacer los ajustes correspondientes. Bien, hablemos de COVID. Una de las cosas importantes que tenemos que nosotros darnos cuenta es las cifras de ayer. Y en esas cifras fijarnos en varias variables epidemiológicas. Una de ellas es la positividad. Desde hace meses, Fernando, nosotros no estábamos en doble dígito. Y le dije que nos íbamos acercando a doble dígito. Ayer teníamos en 10,1. Entonces dice, bueno, es que se hicieron pruebas. No importa, porque hay gente que dice que, bueno, tenemos muchos casos porque es que hacemos muchas pruebas. No, si hicieran muchas pruebas y no hubiera el virus, no habría positivos. Entonces lo que importa es la relación entre los 752 casos de ayer y las pruebas que se realizaron, que fueron 7.425, que da un índice de positividad de 10,1%. ¿Qué está indicando? Que el virus está aquí. Y nos alejamos del dígito de 5 a un doble dígito de 10,1. Hacía tiempo que no pasábamos el 10. Entonces, esta es una primera advertencia de alerta. Pero además de eso, ayer tuvimos 14 muertos. Por eso que los casos en unidad de cuidados intensivos bajaron a 109, entre otras cosas. Que asumo, porque una parte de esos muertos se dan en algunos otros lugares, pero la mayoría ocurren de cuidados intensivos. Entonces, la presión sobre el sistema sigue porque tenemos este índice y vamos a esperar que nos diga el MINSA cuál es el índice de reproducción del virus. Como no lo vamos a tener mañana, lo vamos a tener el jueves. Entonces mañana no vamos a presentar las gráficas, sino vamos a presentar el jueves con las... bueno, que nos la darán el miércoles. Nos la darán mañana. Mañana. El jueves hoy, ¿no? El jueves hoy, sí. Bien. Entonces, creo que es afortunado que lo hayan hecho. Sí. No hay que hacer competencia con lo que los panameños quieren ver en el día de hoy. De manera que presten atención ahora a la estrategia del MINSA. Vacunación y medidas de contención del virus. Vacunación porque vamos a hacer un barrido en el circuito 7.1. En el 7.2. En el 7.1 fue la semana pasada. Y en el 6.1. Esas son las provincias de Rey de los Santos que están altamente afectadas. Y eso es importante que usted se vacune. Que supongo que fue para no hacerlo en la Villa y Chitré al mismo tiempo. Claro. Sí. Y eso es importante porque la vacuna es el punto que nos va a llevar a poner el virus contra la pared, pero nos falta mucho camino, y no porque nosotros no querramos y no tenemos infraestructura, el problema es que no tenemos vacunas suficientes. Van a llegar más vacunas durante las próximas semanas y hay que vacunarse. No dude en eso, porque la vacuna es un elemento importante en esta lucha contra el COVID, y luchar contra el COVID es tan importante, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, como la apertura. Si echamos para atrás... No hay apertura. No hay apertura. O vamos a tener que echar para atrás medidas que ya no podemos titubear. Porque necesitamos el empleo. El gran problema que estamos enfrentando nosotros después del COVID es el empleo y la seguridad ciudadana. Y dentro de eso, seguridad ciudadana, para el ciudadano común no solamente es el asesinato o el robo, es la falta de servicios básicos. Sin agua, sin luz o con los apagones constantes. No hay seguridad. El servicio de internet. ¿Qué seguridad puedo yo tener si no hay agua, si no hay comida? La gente entiende la seguridad de una forma y las estadísticas la miran de otra. Entonces yo creo que es importante que nuestros diputados, que nuestras autoridades locales patrullen este problema del agua, este problema del servicio eléctrico, este problema de la recolección de la basura. Bueno, la Asamblea citó al Pleno al doctor Armando Fuentes. Bien. Y creo que en el caso del agua, teniendo un director de la calidad que tenemos, lo que necesitamos con él es darle los recursos para que podamos afrontar con urgencia la crisis de agua que se nos está generando, que ya está en Arraiján y Chorrera, y que va a estallar en los meses próximos del próximo año con crudeza. Y sobre todo que hemos permitido también la contaminación de las fuentes de agua. Bien. Y termino con esto para ir a algunas entrevistas que tenemos. Sí. Bien. Fíjese en el área política. Toda la campaña que se utilizó en los lawfare que se desarrollaron en Panamá, crearon un nivel de división muy grande en la República de Panamá. Fragmentamos la sociedad. Y dentro de esa fragmentación
hicimos un daño estructural a nuestro sistema político-partidario y a nuestro sistema de estructuras organizativas del país. Entonces ahora, con el afán de las peleas, de resolver a favor de alguien o no de la élite económica, estamos afectando la estructura gubernamental con acusaciones falsas o con gente que se dice transparente sin tener ninguna transparencia. Y eso no tiene nada que ver con la necesidad de debatir las cosas todas. El derecho que tiene usted a la protesta, a la disensión, a presentar sus puntos de vista, por diferentes que sean. Eso no importa. Este país no pertenece a todos, no es de ningún partido. No es como dice el presidente de allá de Cuba, que las calles en Cuba le pertenecen a los revolucionarios. Y si usted no quiere ser revolucionario, sí, también las calles son suyas. Es un concepto que él no tiene en la mente. Y cada vez hay menos revolucionarios, porque en realidad en Cuba los revolucionarios, ¿quiénes son? Es la élite. La élite, ¿quiénes son los que comen bien? Sí, sí. Mírenlo nada más. Sí, ¿quién no? Y miren quiénes son los marginales. Entonces, en nuestro país tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo le quiero hacer un llamado a cambio democrático. La ley electoral establece, y los estatutos de los partidos no están por encima de la ley, que si usted quiere cambiar la directiva, pueden hacerla de dos formas. Uno, que se cumpla el tiempo, o dos, quienes la están ejerciendo, renuncien. Una convención extraordinaria solo se hace para hacer algunas cosas, entre ellos lo máximo que puede hacer es reformar los estatutos. Entonces, este afán, que está fuera de tiempo, porque además el panameño, usted se fija cuánta gente está debatiendo esto, pocos. ¿Y por qué yo le llamo la atención a esto? Porque la concentración de todas nuestras fuerzas políticas, de todo nuestro intelecto, de toda nuestra capacidad instalada, debe estar en la solución de los problemas más urgentes que estabilicen el país, en medio de la crisis general que ya llega a nuestras orillas. Colombia, Venezuela, Perú, Haití, Cuba, Centroamérica, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile. ¿Y de qué debemos hacer nosotros? Concentrarnos en buscar la mayor cantidad de soluciones posibles. ¿Y quiénes juegan un papel importante en esto? Los partidos políticos, la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo. Tenemos que buscar solución a los problemas urgentes. Necesitamos más ingresos, necesitamos más estabilidad, necesitamos atender el problema de agua, seguridad ciudadana y evitar que el pandillerismo o el crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones tome control de instituciones nuestras. Necesitamos una policía fuerte, disciplinada, que entienda lo que tiene que hacer, ¿no? En el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos de todos nosotros. Fíjese este joven que acaba de ser asesinado. En Curazao. Brutalmente. Y no, y las que mueren así. Pero hay mucha gente sufriendo de hambre. Entonces, preocupémonos por los que no tienen nada. Preocupémonos por los indígenas que tienen problemas de salud. Preocupémonos por las medicinas de nuestros ciudadanos, de la comida de nuestros ciudadanos, de la seguridad de nuestros ciudadanos, del agua de nuestros ciudadanos, de la felicidad de nuestros ciudadanos. Porque lo que viene ahora es eso. Las elecciones son dentro de 3 años y eso lo resolvemos en un par de meses. Lo que no vamos a resolver en un par de meses y que vamos a necesitar varios años es el restablecimiento de la economía a los niveles que la teníamos en el 2018. Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces necesitamos actuar con prudencia, con cautela, con inteligencia y con participación ciudadana. Eso es lo importante. Así es.